Bueno, muchachos, continuamos entonces. Lo siguiente que nos falta en este punto sería algunas recomendaciones que se hicieron respecto a lo que es la realización de pruebas exitosas. En primer lugar, deben recordar que cada caso de prueba debe definir siempre el resultado de salida esperado, es decir, esa métrica que se utilizará para compararla con el realmente obtenido del sistema y así hacer el análisis correspondiente. En segundo lugar, se recomienda que el programador no verifique sus propios programas, no haga las pruebas de sus propias aplicaciones. ¿Por qué? Porque esta persona, consciente o inconscientemente, desea demostrar que su trabajo funciona sin problemas. Por lo tanto, no es un buen tester en este caso. En tercer lugar, se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba. No es suficiente con verificar que el valor obtenido sea el correcto, sino también darse cuenta si el proceso que está teniendo lugar para obtener dicho valor es también el adecuado, para así poder descubrir síntomas de posibles defectos. Al generar casos de prueba, se deben incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos e inesperados. Ahí es donde estábamos hablando hace rato de que había que tener valores, casos positivos y casos negativos. Los positivos nos permiten verificar el funcionamiento correcto del sistema, mientras que los negativos nos permiten garantizar que hemos tomado las medidas adecuadas para crear los manejadores de error que permitan solucionar los diferentes tipos de eventualidades que se presenten. Tenemos también que las pruebas deben centrarse siempre en dos objetivos, aunque el segundo muchas veces lo pasamos por alto. En primer lugar, sería probar o evaluar si el software no hace lo que debe hacer, es decir, detectar la omisión de requerimientos. En segundo lugar, probar si el software hace lo que no debe hacer. En este caso estaríamos hablando de verificar si provoca efectos secundarios adversos, es decir, fallos, errores y defectos. Vean que estos son dos motivos generalmente que deberíamos enfocar nuestras pruebas. Tenemos también que debemos evitar el utilizar casos de prueba desechables, es decir, aquellos que no son documentados ni diseñados con cuidado, ya que suele ser necesario probar muchas veces el sistema y por lo tanto hay que llevar un correcto seguimiento acerca de qué funciona y dónde están las fallas. En dicho caso podríamos decir que es mejor no hacer la prueba que hacerla de mala manera, ya que podría conducirnos a falsas detecciones de errores o a omitir los errores que existan realmente en el sistema, convirtiéndose ya en una pérdida de esfuerzo y de tiempo, así como en un costo adicional. Si vamos a hacer las cosas, muchachos, si vamos a probar un sistema, debemos esforzarnos por hacerlo bien. No deben hacerse planes de prueba suponiendo que prácticamente no hay defectos en el programa y por lo tanto dedicando pocos recursos y esfuerzos a las evaluaciones. Recordemos que siempre hay defectos y cuando digamos así, cuando notamos menos defectos, deberíamos esforzarnos más bien más para lograr detectar aquellos que se encuentran aún ocultos. Un caso de prueba, por otro lado,
no es otra cosa sino un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, diseñados para evaluar un objeto o evento en particular. Ya con esas recomendaciones y esa definición, cerrábamos lo que era nuestro tema 4.2. Vamos entonces a lo que es el tema 4.3. Ya lo que nos falta es bastante poco. Vamos a terminar nuestro resumen. Si no hay ninguna pregunta sobre el 4.2 podemos continuar. Y una vez que terminemos con los dos temitas que nos faltan, conversamos sobre cualquier otra cosa del curso que ustedes consideren necesaria. Bueno, entonces dentro de nuestro tema tenemos aquí una nueva definición de caso de prueba, pero ahora más técnica que la anterior. En esta oportunidad decimos que el caso de prueba es la unidad más pequeña, la unidad básica del plan de prueba, la cual incluye una descripción de las acciones y los parámetros necesarios para lograr, quitamos esta ahí que está de más, para lograr verificar el comportamiento esperado de una función particular o de la parte del software que estemos probando. Recuerden que una prueba nunca va a probar todo el sistema completo de una vez, sino que lo que hacemos es construir todo un plan de pruebas con una serie de casos que nos permitan ir evaluando los diferentes componentes del sistema. Y en base a los resultados generados de esto, emitimos nuestro juicio, nuestra opinión acerca del nivel de calidad del sistema completo, debiendo para ello conocer dónde vamos a comenzar la prueba, cuáles son los pasos generales que deben ejecutarse y cuál debe ser el resultado obtenido. Luego, dicho escenario general, que sería digamos que el sistema o el módulo completo, se divide en partes más específicas y detalladas, tal como se los acabo de decir, las cuales serían nuestros casos de prueba, donde a final de cuentas el número de casos de prueba generados va a depender por una parte va a depender directamente de la experiencia y la imaginación del diseñador de las pruebas. Ve que aquí estamos hablando de casos de prueba generados. Nosotros para un sistema podemos generar 1, 2, 4, 8, 10 casos de prueba. Mientras que por otra parte el número de casos de prueba ejecutados dependerá del tester, de la persona que vaya a probar el sistema, el cual puede ser mayor que los casos generados, pero nunca debería ser menor. Es decir, si yo diseño mi plan de prueba y tengo 15 pruebas que hay que realizar para mi evaluación planificada, puede ser que en su momento, cuando se encuentre en pleno desarrollo de la prueba, el tester se dé cuenta de que debería hacer una evaluación adicional, presentar un caso de prueba extra, porque le parece que en base a lo que ha ido verificando del funcionamiento del sistema, resultaría conveniente dicha prueba adicional, para así poder garantizar el detectar cierta falla que le parece que existe. Entonces vean que la cantidad de casos de prueba realmente ejecutados puede ser mayor que los planificados, aunque nunca debería ser menor. Siempre deberíamos ejecutar todos nuestros casos planificados, añadiendo aquellos que hayamos decidido necesario en el momento de su ejecución. Aquí tenemos entonces varias definiciones importantes a este respecto.
Estas definiciones les aparecen por allí en su parte de emparejamiento. Vamos a ver por aquí un voluntario para estas primeras dos definiciones. Ajá, por favor. Objeto de prueba. Elemento a ser revisado, un documento o una pieza de software en el proceso de desarrollo de software. Condición de prueba. Elemento o evento de un componente o sistema que debería ser verificado por uno o más casos de prueba. Entonces, allí tenemos dos definiciones básicas que no deben confundir cuando estén en el examen. Ujú. Vean que el objeto de prueba, vamos a decirlo así, podría ser nuestro módulo. Y la condición de prueba podría ser un componente de ese módulo. Seguimos entonces. Otro voluntario. Criterios de prueba. El objeto de prueba debe cumplir con los criterios de prueba, con el objeto de superar la prueba, calendario de ejecución de prueba, un esquema para el lenguaje de procedimientos de prueba. Los procedimientos de prueba están incluidos en el calendario de ejecución de prueba en sus contextos en orden de cuál deben ser ejecutados. Entonces vean que el criterio de prueba es el que nos va a definir si el objeto que estamos evaluando supera la prueba o no. Es decir, sería ese conjunto de métricas que establecemos para la evaluación de los resultados. Y el calendario de prueba es ese conjunto de fechas que vamos a establecer para la realización de nuestras evaluaciones, incluyendo además el contexto, es decir, dónde vamos a hacer la prueba y el orden en el cual se van a realizar dichas pruebas. Vamos con otro conceptico más. Otra persona. Diseño de prueba. Documento que establece las condiciones de prueba, elementos de cobertura. Para el elemento de prueba, el enfoque de pruebas de forma detallada e identifica los casos de prueba de alto nivel asociados. Plan de prueba. Documento que determina un conjunto de casos de prueba, objetivos, entradas, acciones de prueba, resultados esperados y precondiciones de ejecución para un elemento de prueba. Muy bien. Entonces allí tendríamos nuestras otras dos definiciones para completar el conjunto anterior. Además de esto, tenemos que cuando hablamos de la descripción del caso de prueba, deberían estar presentes ciertos componentes, los cuales creo que también los coloqué como un emparejamiento para que no tuvieran que aprenderse el concepto, simplemente recordarlo, simplemente entenderlo. Vamos aquí, esto está basado en el estándar IEE 829. Otro voluntario, por favor. Descripción del caso de prueba, según el estándar IEEE 829. Precondiciones. Situación previa a la ejecución de pruebas o característica de un objeto de pruebas antes de llevar a la práctica. Ejecución, un caso de prueba. Valores de entrada. Descripción de los datos de entrada de un objeto de prueba. Muy bien, entonces aquí diríamos cómo se encontraba nuestro objeto de prueba antes de evaluarlo y con qué valores lo vamos a evaluar. Eso es lo que tenemos allí. Gracias, señor Obando. Otra persona más o la misma persona si quiere seguir leyendo.
Ya. Resultados esperados. Dato de salida que se espera que produzca un objeto de prueba. Postcondiciones, característica de un objeto de prueba tras la ejecución de pruebas. Descripción de su situación tras la ejecución de las pruebas. Identificador distinguible. Código con el objeto de vincular, por ejemplo, un informe de errores al caso de prueba en el cual han sido detectados. Entonces vean que allí tenemos en primer lugar los resultados esperados, es decir, cuál debería ser nuestra salida. Las poscondiciones es cómo va a quedar el sistema una vez que nosotros terminemos de probarlo. Por lo general, lo ideal es que debería quedar en la misma condición inicial. Y el identificador distinguible es una codificación que hacemos a nuestros elementos, a nuestros casos de prueba. Dependencias, orden de ejecución de los casos de prueba, razón de las dependencias, es decir, la relación que existe entre los diversos casos de prueba o componentes que vamos a evaluar. Y requisitos, ciertas características del objeto de prueba que deberían estar presentes en el momento de su evaluación. Aquí tenemos también otro conceptico interesante que está por allí. Sería el de trazabilidad. La trazabilidad está relacionada con la capacidad que se tiene de hacer el seguimiento a lo que estamos haciendo. Esto nos permite establecer la calidad de los casos de prueba en base, por una parte, a los requisitos o entradas que vamos a utilizar y, por otro lado, a los resultados esperados o salidas que se nos van a generar. Recuerden que las consecuencias de los cambios en los requisitos sobre las pruebas deberían ser posible identificarlas directamente y esto se hace a través de la trazabilidad, de ese seguimiento que podemos hacer de los componentes del sistema. Vean que el tema 4.3 era sumamente corto y el 4.4 es más corto todavía, porque realmente abarcaba muchos aspectos que ya habíamos visto en los dos temas anteriores. Tenemos por aquí que en cuanto al 4.4 llamado documentación de los casos de prueba, en primer lugar, casos de, puse de uso, aquí es de prueba, perdón. Costumbre de que uno usa más los casos de uso que los de prueba realmente en la práctica. Pero bueno, documentar casos de prueba mediante la utilización de formatos específicos. La estructura básica de un caso de prueba no es otra cosa sino un formato estandarizado que nos va a permitir reducir los esfuerzos para la realización de las pruebas y la tasa de error relacionada con la ejecución de las mismas. Este formato puede variar bastante a fin de que se adapte a las características particulares de cada caso de estudio que estemos evaluando. Vamos por aquí, otro voluntario. Entre las etapas fundamentales de los casos de prueba, siempre ha de encontrarse su documentación, ya que es de gran importancia, tanto para la evaluación presente del proceso como para futuro uso de referencia. El llevar un registro adecuado y detallado de la estructura y resultados de las pruebas realizadas, es por ello que debemos dedicar el tiempo necesario a este elemento. Muy bien, gracias. Entonces, allí tenemos entonces ahora el objetivo de la documentación de casos de prueba. Es simplemente tener la posibilidad de especificar y comunicar las condiciones requeridas que deberían validarse
para permitir la evaluación del sistema. Hasta aquí llegaría lo que es nuestro contenido resumido. Vean que no es tanto lo que vamos nosotros a evaluar en esta ocasión.